Buenas tardes, vamos ya a terminar con esta asignatura de libros históricos. Nos quedan un par de clases por ahí, lo que tarde yo en terminar el guión. Y bueno, pues yo me había quedado en ver los otros monarcas, el tratamiento de la verdadera monarquía en la historia de Deuteronomista. Veréis, decíamos que tenía una cierta diferencias interesantes respecto a la historia de Deuteronomista. Para los autores cronistas, el monarca que representa el ápice del desarrollo histórico no es Josías, como ocurre en el libro de los Reyes, sino es Ezequías. Aquí falta un puntito, aquí, ahí va. El cronista quiere presentarlo como un segundo David o Salomón. Bajo él Israel retorna a su antigua extensión territorial, se ocupa del templo, un rey atento para con el templo, recibe dones, formula una plegaria que recuerda a la de Salomón, etc., ¿no? A Ezequías le atribuye una reforma religiosa que procede en tres etapas, desmantelando todas las abominaciones de los reyes anteriores. Va a proceder en tres tiempos, cometidas fundamentalmente estas abominaciones por Ahaz. O sea, él va a desmantelar las abominaciones de su antecesor Ahaz, bueno, que a su vez llevan las telas de los reyes anteriores, ¿no? Al tiempo que este esquema ternario sirve para involucrar cada vez más a personas que se van implicando en cada una de estas acciones. A la vez que pasamos de una acción a otra, el número de personas implicadas es mayor. Así, por ejemplo, la purificación del templo se confía a los sacerdotes y levitas. Ya tenemos un elemento del pueblo implicado. Segundo Crónicas 29:5. El segundo paso, la remoción de los altares de Jerusalén, la lleva a cabo la asamblea presente en la fiesta. Segundo de Crónicas 30, 13, 14. Y finalmente la supresión de los altosanos de la ciudad es realizada por todos los israelitas presentes. Fijaos, sacerdotes y levitas, la asamblea presente y todos los israelitas. Se va ampliando el círculo hasta que todo el pueblo se ve involucrado. Y los reinados de Manasés y de los reyes siguientes, Amón y Josías, muestran claramente la percepción que el cronista tiene de la institución monárquica. Y diremos, bueno, ¿en qué la muestra los reinados de estos tres monarcas? Bueno, porque Manasés se presenta como el malvado que se convierte, mientras que los dos reyes sucesivos representan respectivamente las dos fases del reinado del propio Manasés. Es decir, Manasés tiene una fase perversa y una fase de conversión, y los dos reyes siguientes, Amón y Josías, van a representar la fase mala y buena respectivamente. ¿Veis? Él ha hecho esta especie de mapa de la conducta en estos reyes que van desfilando ante él. Bien, Amón corresponde a la fase de apostasía, mientras que Josías, con su labor reformadora, representa el periodo de conversión. Claro, estos reyes, digamos que vienen a completar el periplo vital de Manasés. ¿Para qué hace esto? Pues porque esto permite ver cómo el cronista ha dividido los reyes en tres categorías que constituyen la ilustración del principio de responsabilidad personal expresado en Ezequiel. Es decir, el principio de responsabilidad personal que vemos en el profeta Ezequiel está muy presente en la historia cronista, y él ha utilizado las figuras de los reyes para ponerlo de relieve. Así, por ejemplo, fijaos, Manasés es el pecador arrepentido, Ezequiel 18, 21, 23. Amón es el pecador que no se arrepiente, Ezequiel 18, 10, 13. Y Josías es el hijo que imita al padre pecador, Ezequiel 18, 14, 18. ¿Veis? Esas facetas, esos tipos de pecadores que hay, con esas advertencias que el justo tiene que hacer al pecador, etc., en Ezequiel, son ilustradas aquí a través de las figuras de los reyes. Y eso es lo que respecta a la monarquía en Crónicas, que bueno, que yo creo que más o menos tenemos ahí un puntito interesante, ¿no? ¿Qué pasa con el templo? Bueno, el templo es una de las constantes temáticas de Crónicas. Es importante tanto en sus aspectos físicos y materiales como en su significado espiritual, tanto la estructura como el valor espiritual. El templo es el lugar que el Señor ha escogido como su propia casa, pero se aprecian también en la concepción del templo las huellas de la piedad judía post-exílica. De manera que el templo como tal no es la morada de Dios, ya lo había dicho yo antes, sino la morada de su nombre. Aquí tenéis las citas. El cronista afirma que la morada de Dios es el cielo. Claro, en el templo solo ha hecho morar su nombre. Dado que Dios es totalmente otro, los autores no temen contradecirse y por eso afirman una cierta unidad entre templo y cielo. Dios trasciende ambos y está presente en ambos. Dios tiene su morada en el cielo, aunque trasciende el propio cielo, y ha hecho morar su nombre en el templo, de manera que hay una especie de simultaneidad de presencia divina en ambos. Se establece así una tensión dinámica entre trascendencia e inmanencia. Claro, el Dios que es trascendente puede hacer morar su nombre en lo inmanente. Crónicas presenta todo lo relativo al templo como algo estrechamente vinculado a la monarquía,
como promesa y garantía de permanencia. Es decir, el monarca es el que tiene que cuidar el templo, es el garante de lo que al templo le pueda realmente ocurrir y de su buen mantenimiento y de que el culto se haga conforme a lo que Yahvé ha prescrito. Como digo, mientras esto ocurra, habrá permanencia monárquica en Israel. Un dato interesante lo constituye el emplazamiento del templo, y esto yo hablé yo algo el otro día. El cronista es el único en citar el monte Moria, segundo de Crónicas 3:1, fuera de Génesis 22:2. Sin ningún otro autor cita este monte como un lugar geográfico relevante en la historia sagrada. De este modo, el cronista liga el santuario al sacrificio de Abraham, claro. Fíjate bien que habíamos dicho que en pasajes anteriores, digamos, la compensación de David por el pecado del censo da lugar a la adquisición del lugar donde se va a ubicar el templo, y ahora ese lugar donde se va a ubicar el templo es identificado con el monte Moria, sobre el cual Abraham ofrece el sacrificio, ¿no? El santuario está ligado, como digo, al sacrificio de Abraham, y con ello la legitimidad del segundo templo se enraiza en la época patriarcal. Fíjate bien cómo va a legitimar el templo con el que tenían problemas los del pueblo de la tierra, y le va a dar legitimidad nada menos que asociada al patriarca Abraham. Lo va a enraizar en la época patriarcal. En un tiempo muy anterior a la construcción del tabernáculo, claro, por la que la legitimidad anterior del templo era la mosaica. El templo había sido construido, el tabernáculo desierto por Moisés, y hasta ahí llegaba, digamos, su pedigrí, su árbol genealógico. Pero aquí aparecía enraizado con el propio Abraham. Así, la continuidad del culto no queda solo garantizada por el ajuar cultural traído de Babilonia, que lo encontraremos ya en el libro de Esdras, que no vamos a estudiar, Esdras 1, sino también por la persistencia en la ubicación del espacio sagrado. Claro, ese espacio sagrado ha permanecido ahí, ubicado constantemente, desde que Abraham ofreciera obedeciera para ofrecer a Isaac el sacrificio, que no ofreció, claro, hasta que se emplace el templo donde se van a ofrecer todos los sacrificios a Yahvé. Queda vinculado, por tanto, por la persistencia en la ubicación del espacio sagrado. Al mismo tiempo, se descalifica cualquier otro lugar de culto fuera de Jerusalén. Lo mismo que el nombre del monte producía en Génesis 22:14 un juego de palabras con la expresión Yahvé, Moria, Yahvé. Lo encontramos también en 2 Crónicas 3:1, donde se habla del monte que fue mostrado a David su padre, que fue hecho ver a David su padre. Y el autor utiliza hasta ese artificio literario, el juego de palabras, la metonimia, para poder emparentar el templo con la época patriarcal. Bueno. El cronista percibe el templo como la institución que hace visible de manera más perfecta el estado de salud del pueblo. Según cómo esté el templo y cómo se ofrezca el culto en el templo, así estará la salud espiritual del templo, convirtiéndolo así en el punto de partida para el restablecimiento de la identidad comunal, cuyo referente directo es Dios. Para que Dios restablezca la identidad de Israel, pues en el templo tienen que hacerse bien las cosas, y el templo es el termómetro que mide la calidad espiritual del pueblo. La tranquilidad del pueblo se liga indisolublemente con la presencia del templo, en el templo, que pone del templo, con la presencia en el templo, perdón, hay que decir. No, perdón, sí, no, está bien, que lo he leído yo mal. Con la presencia del templo de Yahvé en Jerusalén. Mientras esté el templo de Yahvé en Jerusalén, pues el pueblo gozará de la menujá, del descanso, de la tranquilidad que Yahvé le promete. Por tanto, mientras el templo esté en pie, el pueblo gozará de paz. Esto es muy importante para aquellos que no estaban muy de acuerdo con la reconstrucción del templo. El templo es expresión de la esencia de Israel como comunidad abierta. Aquí tenéis una serie de citas de crónicas donde lo podéis ver. El hecho de que en 1 de Crónicas 17:14 aluda a construir la casa en lugar de una casa, como dice en 1 de Samuel 7:5, subraya la exclusividad del templo de Jerusalén. Fijaos, si nosotros cogemos el relato de la profecía de Natán, o sea, de la construcción del templo en los libros de Samuel, lo cogemos en Crónicas, veremos cómo hay una serie de pequeñas variantes, aparte de los motivos por los que David no puede construir el templo, de los que ya hablamos, están las pequeñas diferencias morfológicas y sintácticas, como esta que acabo de referir. Una casa, dice en los libros de Samuel, tú vas a construirme una casa, mientras que en Crónicas se dice que no puede construir la casa, porque está el templo visto como algo en exclusiva, no hay otra casa en la que se pueda ofrecer culto a Yahvé. Bien. Bueno, y el templo nos lleva al hilo del culto. El cronista destaca dos aspectos del culto. Uno, la preeminencia levítica en todas las actividades y la importancia de la oración y el sacrificio. Los levitas son los que más están encargados, obviamente, del culto, pero después es importante el tema de
oración y sacrificio. Los levitas son los que garantizan la legitimidad de las prácticas religiosas y las funciones litúrgicas. Claro, han sido establecidos separados para prestar culto. Crónicas presenta a los levitas como los protagonistas de la vida del templo post-exílico. Se les asigna incluso lo que antes era propio de los profetas, y los levitas ganan muchos enteros en la historia cronista. Son censados, reciben encargos específicos que se enraizan en la tradición davídica, etc., ¿no? Bien, incluso algunas prerrogativas que antes eran proféticas. Con respecto a la oración, Crónica distingue entre la intención de carácter personal, la actitud del corazón sincero y las rúbricas rituales establecidas por la ley. Es decir, hay tres aspectos. La intención de carácter personal, actitud del corazón, actitud interior del corazón sincero, y ya las rúbricas con las cuales deben celebrarse el culto, ¿no? Tenemos aquí la cita de Crónica en la que esta aparece, los versículos 18 al 20 del capítulo 30. Estos tres aspectos hacen que las celebraciones se vean como una vivencia religiosa en clave celebrativa y festiva de todo lo que supone un encuentro con Dios en su templo. Las tres facetas permiten dar el carácter celebrativo y jovial a el culto. El culto y por tanto el templo están en el centro de una teología de la retribución. Fijaos bien cómo estos tres aspectos del culto de los que hemos hablado son los que le dan ese carácter especial, los que le dan esa vivencia celebrativa y festiva. Tiene que haber eso, una intención personal, un corazón sincero y una rúbrica. Y bueno, y si me apura mucho, el cronista dice que las rúbricas incluso serían en el fondo lo más prescindible. El culto y por tanto los templos están en el centro de una teología que ya lo he dicho, de la atribución, que tiene como término la búsqueda de Yahvé. Hay que encontrarse con Yahvé y se encuentra con él en el lugar en el que ha hecho morar su nombre. Fruto de este cultivo vivo es el compromiso de socorrer las necesidades del pueblo como expresión de la bondad de Dios. Claro, el culto tiene como correlato la vida y la moral. ¿Y cuál es la moral? Pues cuando el pueblo se alegra en las fiestas, se siente impulsado a socorrer a los menesterosos para que ellos también sean beneficiarios y participen de la alegría y puedan orar a Yahvé por todo el resto del pueblo. En cuanto a sacrificio, este se convierte en la actividad más importante realizada en el recinto sacro. Segundo de Crónicas 7, 12. Bien, vamos a ver ahora la ley, lo que dice el cronista sobre la ley. La postura de Crónica ante la ley es muy positiva, en el ámbito en el que se contrasta la fidelidad a la alianza efectiva y válida para el pasado, presente y futuro. La ley es ese ámbito, el ámbito en el que yo puedo poner de manifiesto la fidelidad a la alianza. ¿Cómo? Pues mirando al pasado, viviéndolo en el presente y proyectándolo hacia el futuro, ¿no? La ley es siempre la ley del Señor. Aquí tenemos las citas en las que esto aparece, aunque se la designe muchas veces como la ley de Moisés. El destinatario de estos mandatos es siempre Israel. La ley es en sí inmutable, como ocurre también en la historia de Deuteronomista. David podrá desarrollar aquello que se refiere a la organización de los ritos y el servicio del templo, pero no puede hacer nada más. Así que, oye, pues David realmente ha legislado mucho, sí, pero legisla solamente en cuanto a organización de ritos y servicio del templo, pero no legisla los aspectos básicos del culto de Israel que ya están legislados por la ley y no pueden ser cambiados. El rey, en este sentido, lo decía yo antes, presentado como Moisés, servidor fiel de la ley, a la que se profesa un especial reconocimiento de supremacía. Es un siervo de la ley, pero aunque también a David, como dije yo el día anterior, se le otorga la prerrogativa de que Yahvé le entregue normas, que aunque no sean las fundamentales, al menos son normas de organización y servicio. Bueno, un elemento del que hemos hablado ya antes es la retribución. Crónicas mantiene y difunde el principio general de una retribución de carácter individual e inmediata de las obras. Es la retribución más característica de Ezequiel. De manera que cada reinado constituye un punto de partida y en cada generación es responsable de sí misma. Esto es una diferencia muy importante respecto al libro de Samuel. El libro de Samuel había un aspecto cumulativo de los pecados de cada monarquía. De cada rey, que se iban almacenando hasta que llegó un momento en que había demasiada. Por ejemplo, el pecado del impío Manasés lleva a la catástrofe pese al reinado bueno de Josías. Esto es el libro de los reyes. Aquí es distinto. Cada rey es un punto de partida porque es responsable de sí mismo. Y el pueblo también es responsable de sí mismo en cuanto a cada generación que lo vive. En el espíritu de Ezequiel 18:33, el hijo no tiene por qué cargar con las culpas del padre. Esto es lo que está viviendo aquí en Crónicas. Ha hecho la recepción de la teoría de la retribución individual que podemos contemplar en Ezequiel. A la fidelidad de Dios le sigue el premio, a la infidelidad el castigo.
Se trata pues de una retribución terrena. Esta gente todavía no han desarrollado la teoría de la retribución post-mortem. Se desarrollará en el libro de los Macabeos, que nosotros no podremos estudiar. En este tema, el cronista, fidelidad, infidelidad, juicio, arrepentimiento, informe del juicio, admite que una conducta merecedora de castigo cambie y se convierta en otra, volviendo a ser fiel a la voluntad de Dios. Segundo de Crónicas 7:14. Esto es copiado de Ezequiel. Si Yahvé dice al justo, eres reo de muerte, y el justo se arrepiente y obra el bien, vivirá por el bien que ha obrado. Y si el bueno de repente pierde el miedo y obra la maldad, morirá por la maldad que cometió. Entonces, este aspecto de la repetición personal, fidelidad, infidelidad, juicio, arrepentimiento, informe de juicio, etc., hacen que Crónicas deje espacio para la conversión. La bendición y la maldición afectan al pueblo como consecuencia de la actitud del rey. El rey, porque es la cabeza visible del pueblo. El pueblo también responsable de sus actos, pero el rey aparece como el que tiene que instar al pueblo al bien obrar. Esta doctrina sobre la retribución y la conversión está orientada a garantizar la bendición futura a quienes vivan de acuerdo con los mandatos del Señor. Por tanto, la retribución permite no escamotear la bendición a cada generación siempre y cuando viva de acuerdo con los mandatos del Señor. Uno no tiene por qué cargar con la culpa del padre, ¿no? Aquel refrán de los padres comieron a graces y los hijos tienen de enteras. Bueno, vamos a ver el aspecto del mesianismo. Para Crónicas, la casa de David se ha consolidado y constituido como la familia en la que Dios ha confirmado su alianza. Esta es la familia específica en la que Dios ha puesto sus promesas. Lo prometido a David ha quedado corroborado por la obediencia de Salomón y se prolongará para siempre de generación en generación. La promesa hecha a David tiene una validez perenne y no va a ser rectificada. En Crónicas, lo específico de esta visión mesiánica es que la esperanza de la instauración del reino de Dios se ha plasmado concretamente en sus expectativas monárquicas que ya se han alcanzado relativamente. Se trata de una escatología inaugurada y realizada. El futuro para Crónicas ya ha comenzado, pues el pasado ha desembocado en un presente que ya es de Dios. Digo una esperanza relativa porque aunque ellos aspiraban a que, a tener pretendiente monárquico a David, como Zorobabel, que desapareció de escena enseguida, pronto van a tener un mesianismo de un corte mucho más teológico y van a ver plasmada la esperanza de Dios en una visión de David, más, trascendente, más teológica. Pero, no obstante, las promesas se realizan en tanto en cuanto todo lo demás está ahí, está el culto, está el templo, etc. Y queda lo prometido a la casa de David de mantener siempre un descendiente en el trono. Bueno, por tanto, una escatología que ha sido inaugurada y que espera su consumación. Finalmente nos queda el profetismo. Todo lo relativo a los profetas aparece muy vinculado con la monarquía, claro. Igual tomando lo mismo que hace Crónicas, los libros de los reyes y Samuel, el profetismo aparece como una institución era una institución de contrapeso, el libro de los reyes y el libro de los reyes y el libro de Samuel. El profetismo aquí es una institución por medio de la cual Dios sigue haciéndose presente en medio de su pueblo y ante su representante, el rey, para manifestar su voluntad. O sea, el profeta acude al rey para manifestar la voluntad divina respecto de él y para corregir su conducta cuando es corregible o para enfatizarla cuando es laudable. Entre las tareas de los profetas está aconsejar al rey y al pueblo, haciéndoles ver cuál es el deseo del Señor en cada situación y ver cómo el pueblo puede satisfacerlo. Bueno, pues esto son la materia que yo quería explicaros. No vamos a tener más clases ya para este tema. Nos queda el examen. Cuidado si os digo que es mucha materia, prepararlo bien. Es un examen oral. Y entonces, hay que tener en cuenta que el examen puede tener su complicación. Así que prepararlo bien y el que no esté preparado, pues ya sabe que, se tiene que pensar si tiene que agotar una convocatoria o no, porque lo importante es que el examen quede perfectamente, lo suficientemente apto como para aprobar. Así que yo os deseo mucha suerte, preparad bien la materia, tened en cuenta que entra lo que está en el guión, más las ampliaciones que yo he ido haciendo, de exégesis y de otros pequeños detalles. En este guión he hecho pocas ampliaciones, pero las que yo he ido haciendo también, cosa que yo puedo preguntar porque lo he dicho y lo tengo en los vídeos. O sea que todo lo que está ahí y la referencia bibliográfica en las que también te podéis enriquecer y ampliar un poco. Bueno, buena suerte en el examen y nos vemos entonces, si Dios quiere.